Es Radio Almería presenta El Chester, con Yelmo Cines, Centro Comercial Torre Cárdenas y Ejido Motor. Pues efectivamente, una semana más, aquí estamos arrancando una nueva edición del Chester, este programa que cada semana nos permite charlar un poco más lento, porque siempre vamos muy corriendo, con un personaje que cumpla dos parámetros. Lo hacemos de la mano del Centro Comercial Torre Cárdenas, que es el gran impulsor de este proyecto de Yelmo Cines, que nos presta amablemente este escenario incomparable y único en el panorama mediático almeriense y andaluz. No se hace nada en un cine. Yo, en fin, no voy a decir nacional porque luego están esos programas que se hacen en teatros y tal. Y también de Ejido Motor Almería, concesionario oficial multimarca, Fiat Professional, Jeep, Abarth, Alfa Romeo, en Almería, capital, en carretera Granada, junto al cementerio, con servicio técnico un poquito más arriba, en carretera Granada, frente a la Coca-Cola. Como digo, para charlar con alguien que cumpla dos parámetros: uno, bueno, que se pueda mantener con él una conversación fluida acerca de Almería, que conozca bien el terreno. Almería es el gran protagonista del Chester. Y luego, por otro lado, pues que sea un buen amigo de la casa. Ha habido amigos que se han sentado aquí y cuando se han ido han dejado, ya no eran amigos, pero bueno, yo confío que esto no va a pasar hoy. Martín de los Reyes Martínez, bienvenido al Chester, bienvenido una vez más a tu casa, Radio Almería. Muchísimas gracias, me siento aquí como en casa, la verdad. Ya veo que te has sentado, efectivamente. Y enhorabuena por tu programa. Muchas gracias, muchas gracias. Es Radio y Marcador Radio Almería, tal y como se ve ahí, porque este programa también se difunde en Marcador Radio Almería. ¿Qué tal? ¿Cómo va la vida, Martín? Pues muy bien, estamos trabajando como concejal en el Ayuntamiento de Almería, tratando de hacer propuestas para la ciudad, fiscalizando también lo que hace el equipo de gobierno y contentos de ser parte de esta evolución de la ciudad, que estamos en un momento en el que la ciudad está cambiando, está evolucionando y somos testigos y partícipes de ello. Estás cada día más guapo. Eso dicen de ti también, con tu barba. ¿Pero aquí nos vamos a intercambiar denuncias o no? Si no estamos acostumbrados a los piropos, tendremos que hacerlo notar, ¿no? Es que qué país, que salga una señora que considere que le digan que está cada día más guapa, al margen de que sea mentira, se enfade, incluso plantee esto en términos legales, tú que eres abogado. Vamos a ver si... Bueno, hay un refrán que dice: cuando no estás acostumbrado a las bragas, las costuras te hacen llagas. A lo mejor no estamos arreglando esto. Sí. Esto no se edita, ¿verdad? No se edita, no, lamentablemente no se edita. En fin. Oye, ¿cómo es la labor de oposición en un ayuntamiento, en una institución donde hay un partido que tiene mayoría absoluta? Es una labor un poco, a veces podría parecer que desesperante, ¿no? Porque al final, por mucho que hagas, pues se va a hacer lo que diga el equipo de gobierno, ¿no? En general sí, hay algunas propuestas que ha hecho Vox, que son las mociones que se hacen en los plenos, que sí han tenido acogimiento por parte tanto del equipo de gobierno como por otros partidos de oposición. No siempre es frustrante, lo que sí es cierto que cuando no eres llave para gobierno, tus propuestas son más difíciles de llevar a cabo. No es frustrante porque expones y propones cosas que la gente te dice que son necesarias para la ciudad y es constructivo. Siempre es positivo que la voz de muchos ciudadanos que no están representados por el equipo de gobierno llegue a las instituciones. Por lo tanto, siempre es positivo. Yo a veces no sé, ya sabes que, bueno, yo entiendo que los que hacemos información política, los que hacemos periodismo político, creo que tenemos que informar y también analizar, evaluar lo que hacen los políticos, ¿no? Y yo a veces reflexiono que no sé si me parece... Hemos llegado a un punto, bueno, creo que hemos llegado a un punto casi sin retorno de falta de rigor en la política, es decir, la gente dice lo que le sale de las narices, no comprueba, no contrasta, no se asegura de que lo que está diciendo es verdad, y lo que es peor,
los periodistas tampoco comprobamos si nos están engañando o no, y los ciudadanos parece que les da igual que les engañemos. Y esto lo estoy detectando tanto en el que hace gobierno como en el que hace oposición, que ya me parece un poco el colmo, ¿no? Porque el que hace gobierno seguramente hará muchas cosas mal. Joder, vamos a trabajar un poco por buscar lo que hace mal y no engañar sobre lo que no hace mal, pero decir que lo está haciendo mal. No sé si me Pues explico. mira, venía yo reflexionando esta mañana cuando venía para esta entrevista, o para este rato de amigos, como tú le llamas, ¿verdad? Y pensaba y estaba reflexionando sobre la importancia de los medios de comunicación en la democracia. Uf, No tenía otra cosa que hacer a las mal 7 de la vamos, mañana. mal vamos, tal y No, como está el panorama. en general. Es decir, tú estás hablando de la degradación un poquito de la democracia, de la política, incluso del periodismo en algunos casos. El periodismo es el termómetro de la democracia. No podemos concebir el gobierno o un gobernante como una persona que es elegido y que una vez que tiene el mandato del pueblo puede hacer lo que quiera. La democracia es el día a día. Y el reflejo y el termómetro de lo que la gente piensa para que le llegue al político son los medios de comunicación. Entonces, los medios de comunicación tienen una importancia vital que en estos casos en España están muy politizados. Entonces hace falta gente que diría como tú, un poquito mejores que tú o un poquito peores que tú, pero con una independencia y que sepan criticar con objetividad. Siempre nadie es objetivo, porque objetivos son las Los piedras, objetos. los objetos. Siempre tenemos nuestro punto subjetivo, pero es muy importante para la democracia no solo poder elegir a un gobernante, sino que ese gobernante vaya virando su rumbo según el parecer de la gente, que se refleja a través de las encuestas, a través de la opinión pública y la opinión publicada. Hombre, ya que estamos escribiendo la carta a los Reyes Magos, yo pediría que haya muchos más periodistas, mucho mejores que yo. ¿Para qué nos vamos a limitar, no? Pero es verdad que al mismo tiempo he hecho en falta que haya ni mejores ni peores, que haya más periodistas que comprueben que las noticias que publican son verdad y que no se dediquen a cortar y pegar lo que les dicen y lo que les dicen especialmente a los políticos. Mira, esta semana hemos tenido 3 casos y además uno afecta a vuestro partido. Yo he discutido mucho contigo sobre política cuando eras tertuliano. Bueno, sigues siendo tertuliano, pero estás haciendo un pequeño paréntesis en tu carrera. Te hemos hecho una liberación temporal y luego ya volverá. Te has pedido una excedencia de tertuliano. Una excedencia, sí. La verdad que disfruto en la tertulia. Y Parecen más que los plenos. bueno, claro, sin duda, son más divertidos, aunque a mí me divierte un pleno. Entonces, bueno, hemos tenido esta semana 3 casos que a mí se me ha caído el alma a los pies, sobre todo por uno que ha protagonizado un compañero tuyo, porque los otros 2 yo me los espero, y yo, que siempre digo, la frase que más repito sobre Vox es que Vox es un partido necesario. Estamos en un momento político en el que hace falta Vox. Muy necesario. Ahora, Víctor. también hace falta un Vox con rigor. Y ya vamos a hablar mucho de Vox en esta entrevista, si tú quieres. Bueno, hemos tenido 3 casos de noticias flagrantemente falsas que se han contado por políticos y que solamente nosotros en El Radio y en Marcador Radio nos hemos molestado en comprobar y en contar que eran falsas. La primera fue la de tu compañero Rodrigo Alonso, que salió a la palestra para decir que el plan 72 horas de la Junta, el plan de refuerzo de la accesibilidad, que es como le llaman técnicamente, era un fracaso porque no se habían reducido las listas de espera. No se molestó en comprobar. Primero, no se puede hacer una rueda de prensa para decir que algo es un fracaso cuando lleva 7 días aplicado en el Poniente y 14 días en Almería Capital. Y decía que era un fracaso porque no ha reducido las listas de espera. El mismo día, nosotros, y esto, claro, es que nosotros trabajamos y hacemos esto, pues nos fuimos a la Junta de Andalucía y nos contaron, primero, que en ese momento no había ni una sola persona en el distrito de Almería que hubiese intentado a través de esa herramienta conseguir una cita y no se la hubieran dado en menos de 72 horas, que es el objetivo del plan. Pero es que además, desde que se implantó en Andalucía, se han reducido las listas de espera en primaria en un 50%. Datos que podía haber pedido el denunciante. Antes de ayer, digo antes de ayer porque todo el mundo sabe que esto es una entrevista grabada, hablando de sanidad, Diego Castaño, que es portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Olula, salía a la palestra para decir que en el Centro de Salud de Olula llevaban 19 días sin pediatra. Bueno, pues hemos tenido que publicar una cita médica pediatra, esto lo denunciaba, no quiero que me bailen las cifras, pero lo denunciaba el 25 de febrero, hemos publicado una cita pediátrica, tapando el nombre del paciente, lógicamente, del día 24. Pero es que además hemos pedido los datos y en los últimos 19 días en el Centro de Salud de Olula, doña Milena, que es la pediatra, ha atendido a 200, creo que eran 252 niños, a una media de 20 y tantos niños por día. Joder,
ese señor se lo ha inventado. Y luego hay una tercera, que es, perdóname que me estoy alargando un poco, pero digo por juntar los tres casos porque me parece muy a propósito de lo que estamos hablando. Antonio Martínez, que sabes que es senador del Partido Socialista, ha ido a Macael a contar que los 3 proyectos que se van a hacer en Macael, gracias a los fondos Next Generation, hay que agradecérselos a Pedro Sánchez. Antonio Martínez sabe muy bien que Pedro Sánchez, por supuesto, no pinta nada, pero el gobierno de España solo hace de cartero con los proyectos europeos. Las administraciones locales, autonómicas, y autonómicas menos, pero sobre todo locales y provinciales y algo autonómicas, se le ocurran elaborando proyectos, los mandan al gobierno de España porque los gobiernos estatales son los que tienen potestad para presentarlos ante Europa, en Europa los evalúan, los dotan de dinero o no y se lo cuentan al gobierno de España para que el gobierno de España le diga al que presenta el proyecto, tiene usted tanto para este proyecto. Es decir, que es un mero cartero y Antonio Martínez lo sabe, pero sale a la palestra mintiendo deliberadamente para engañar a la gente. ¿Sabes cuántos medios de comunicación han denunciado estos 3 casos que son flagrantes mentiras? Solo nosotros. Sí, yo no me creo mejor que nadie, pero me siento en un páramo periodístico, de verdad. Bueno, la sanidad es un tema importantísimo que siempre, por muy bien que esté, claro que sí. Siempre manifiestamente es mejorable. Siempre. Por lo tanto, siempre hay que estar haciendo presión para que todo funcione. Pero mejor, contando la verdad, contando Martín. Con los datos que sean reales claro. y con la certeza y con datos contrastados, como es lógico. Pero nunca viene mal el exigir una sanidad porque es lo más importante. Si es lo que te decía la yo, salud es lo que importa, no si que era un programa es lo que te decía yo. de Hay tantas cosas que se hacen mal en un gobierno que para qué inventarte otras que no se están haciendo mal, que los datos no te respaldan. Es que eso desprestigia, y a mí te lo digo sinceramente, a mí que desprestigia al PSOE me parece estupendo. Yo aplaudo al PSOE cada vez que cuenta una mentira y yo se la desvelo. Me molesta cuando es Vox o cuando es el PP, que también lo hace. Es decir, me molesta cuando en este caso lo hacen concreto partidos. Que me estás contando, ya sabes que es competencia autonómica. Ya. No estoy. Ya lo sé. No tengo conocimiento suficiente como para decirte. Te lo contaba más desde el punto de vista periodístico que político. Pero, es decir, nadie reacciona. Tú tienes mucha confianza en el cuarto poder que se dice, pero yo es que de verdad no nos refrenda esa confianza. Tú hablabas que, bueno, estábamos hablando de la relación entre la democracia, la opinión pública, la opinión publicada y la política. Esa importancia tiene que verse acentuada cada día. Los medios de comunicación tienen que ser la correa de transmisión de ese sentimiento que haga que el político no actúe. Lo que ocurre a nivel nacional, o sea, está el pueblo en contra de todas las actuaciones que hace el gobierno de la nación y no reaccionan. Le preguntan en el Congreso de los Diputados en la sesión de control, pues, ¿qué va a hacer usted con esto? ¿Por qué ha hecho esto? Dice, usted es un facha. O sea, son sesiones de control a la oposición. Sí, pero lo peor que eso se está trasladando también al ámbito municipal. En el ámbito municipal se transmite en muchas ocasiones el sentir de la población en determinadas cosas y tampoco se refleja. Actuaciones como, por ejemplo, ahora la del paseo, se está haciendo sin el sentir del pueblo, es decir, son decisiones que nadie ha pedido y se están haciendo que ojalá que sean positivas, pero tienen un gran riesgo de colapsar un centro de la ciudad, un comercio, que son personas, que son familias que viven, sin haber pulsado previamente cuáles son las necesidades que tiene la gente y qué es lo que quiere la gente. Es decir, la democracia es hacer lo que el pueblo quiere, no es un pasaporte a Berlín, es decir, no es que te dan... Qué antiguo eres, Martín, eres casi de mi edad. Es que, no, tú eres casi de mi edad, ya me gustaría. No es un bono para hacer lo que tú quieras, como tú quieras, no, porque seguimos debiéndonos al pueblo, al ciudadano, que es el que paga los impuestos, el que paga los sueldos de los políticos. ¿Cómo está la ciudad de Almería, Martín? Pues en obras, para empezar. Está en obras, y eso es positivo que haya cambios, que haya evolución. Ahora, hay que analizar cada una de esas obras, qué es lo que va a reportar a la ciudad, si ha sido idóneo hacerlas todas a la vez, y si es conveniente. Vamos a ver, por ejemplo, la llegada del AVE es una cosa que va a ser importantísima para la ciudad. Estamos viviendo un momento histórico. Ya me alegro si es que llegamos me alegro eso que dices, que va a ser. Ojalá. Me estás dando una alegría. Me gustaría verlo, o al menos que lo vieran mis hijos o mis nietos. Pero va a ser una revolución para la ciudad, desde el punto de vista comercial, turístico, de desarrollo.
Entonces estamos viviendo un momento muy especial en ese aspecto. Tenemos muchas deficiencias, como son las conexiones vía aérea, las conexiones actualmente por ferrocarril, que no son casi inexistentes. En fin, pero esa evolución que está teniendo esas obras para que llegue el AVE a la ciudad, después podemos decir que si es acertado que esté en superficie el tren cuando llegue a la ciudad, o debería haber continuado soterrado hasta el final, que es lo que yo creo que tendría que haber sido. No tiene sentido que se haga una obra de soterramiento para que al final el tren aparezca de nuevo en superficie, cortando de nuevo la ciudad. Lo peor, nadie nos ha explicado por qué. Yo todavía no sé por qué. Igual que no sé por qué se ha tirado el puente de la autovía del aeropuerto, ni sé por qué se va a tirar el puente de la avenida del Mediterráneo, Pues fíjate, pero no lo explica nadie. No lo habíamos hablado, pero yo también me lo planteo. Una inversión de tanto dinero Pero ¿y por qué no lo preguntáis esto en el Pleno? Porque son noticias que han aparecido recientemente. Pues habrá que preguntarlo, yo quiero saber por qué. Sobre eso sí, pero no le veo explicación. Es como tirar obras que cuestan muchísimo dinero hacerlas sin ningún sentido. Y además, que es que eso sirve para que dos vías de mucho tránsito no se encuentren a la misma altura. Que es que creo que eso sirve para... Ese puente seguiría sirviendo para descongestionar tráfico. Hombre, ha habido una época en la que se construían escalestris, los famosos escalestris, por ejemplo en Atocha, no sé si habrás visto fotos antiguas de lo horrorosa que estaba la plaza de Atocha con esas autovías, con esos escalestris tan tremendamente poco estético, sí. Y entonces se tiende ahora hacia el soterramiento en vez de hacer puentes en superficie, de hacerlo hacia abajo, porque resulta como más estético. Bueno, a lo mejor algún paso va a ser soterrado, como no nos lo ha explicado nadie. Pero creo que no somos una sociedad, no estamos en Qatar, no estamos en los Emiratos Árabes, donde tenemos petrodólares. Entonces hay que mirar al céntimo y decir, bueno, si hay una obra ya hecha que costó muchísimo dinero, tratar de conservar lo que ya ha costado dinero antes de tirarlo para hacer un paso subterráneo. Entonces hay que administrar la ciudad como se administra una casa. Es que además no sé si ahí se puede hacer un paso subterráneo, porque ahí el tren está soterrado, ¿no? Bueno, no lo sé. En fin, insisto, a mí me parece lamentable que yo no lo sepa, porque es que yo me encargo de informar a la gente, y si yo no lo sé, pues hay mucha gente que tampoco lo sabe. Y creo que hay que ser muy transparente con estas cosas, y hay mucha gente preguntándoselo, ¿eh? Y después hay una obra que es muy importante, que es la conexión del puerto con la ciudad. Es decir, el proyecto que le llaman Proyecto Puerto Ciudad. El proyecto Puerto Ciudad, en mi opinión, es una operación de cirugía estética. O sea, para integrar el puerto en la ciudad hay que hacer una operación muchísimo más grande y muchísimo más ambiciosa, porque el puerto de Almería es muy pequeño. El puerto de Almería es una especie de puerto natural en el que hay fotografías en las que se ven los barcos que casi llegaban a la orilla, y con barcazas desde la arena de la playa se van las barcazas con los barriles de uva para cargarlos. Es decir, es una playa natural que se ha transformado en puerto, y es de pequeñas dimensiones en comparación a puertos como el de Málaga, Algeciras, que te voy a contar, Cartagena, etc. De manera que este puerto tan pequeñito no puede utilizarse por la ciudad y con el uso comercial, porque es de muy pequeña dimensión. Este puerto habría que reintegrarlo a la ciudad, es decir, Almería es una ciudad abierta al mar, ha sido por esencia una ciudad marítima abierta al mar, y el puerto ha convertido en un polígono industrial la zona más bonita de Almería, que es el Parque Nicolás Salmerón, que es la falda de la Alcazaba, que es la historia de Almería. Entonces, tener un polígono industrial en la zona más emblemática de Almería debería tener una actuación mucho más ambiciosa que la que se está teniendo. Pues fíjate, a diferencia de lo del soterramiento... Si me permites un segundillo, que es realizar un nuevo puerto en la zona del Castillo de San Telmo, donde está Bayana, trasladar ese puerto hacia esa zona y entregar esa parte que ha sido robada de Almería, devolverla a la ciudad de Almería. Bueno, eso es una idea, es mucha pasta, es mucha que pasta. Es buscar el dinero. Pero mira, yo te decía que a diferencia de lo del soterramiento, yo en el puerto hoy por hoy sí tengo claro más o menos lo que se va a hacer. Es decir, yo esta semana, que para el oyente es la semana pasada, entrevistaba a Rosario Soto y me ha contado con una transparencia total lo que se va a hacer ahora y lo que está previsto hacer después. Oye, pues mira, ahora ya me gustará más o me gustará menos,
que en este caso las cosas que me contó me gustaron bastante. Evidentemente lo que tú me cuentas pues me gustaría mucho más, pero entiendo que hoy por hoy no es muy factible porque no está el dinero, pero por lo menos sé lo que va a ocurrir. Pero de verdad, porque además estoy seguro que hay una explicación clarísima para esto que nos estamos preguntando del puente, etcétera. Por ejemplo, otra historia, no te lo digo, o sea, lo digo como crítica también a vosotros en la oposición, ojo, a todos los políticos. Y me consta que en esto habéis trabajado algo, pero te pregunto por dónde va. Yo sigo esperando que alguien me explique por qué los almerienses y andaluces nos hemos desprendido de 272 hectáreas en el Toyo para que la Unión Deportiva Almería haga una ciudad deportiva de 13. Nadie me está dando ninguna explicación de qué va a ocurrir con eso, en qué términos se ha producido esa venta, si se le podría haber sacado más dinero para las arcas públicas, puesto que se podría haber vendido como suelo urbano directo, que es lo que al final va a ser, nos guste o no, el año que viene, dentro de 10 o dentro de 50, pues nadie nos da una explicación sobre eso. No sé si vosotros estáis trabajando en que alguien nos explique eso. Vamos a ver, eso ha sido unos terrenos que eran propiedad de la Junta de Andalucía, es decir, de todos nosotros, que se han vendido creo que aproximadamente por 11 millones de euros, lo cual es un regalo. Un regalo, o sea, en una zona residencial, volcada al mar, con campos de golf, es decir, es un precio baratísimo y que se le ha vendido a una empresa, no a la Unión Deportiva de Almería, no, a una empresa. A una empresa inmobiliaria. A una empresa inmobiliaria. Que esa empresa inmobiliaria ha decidido allí hacer un equipamiento deportivo, que es propiedad privada igualmente, que no tiene nada que ver con el ayuntamiento. El ayuntamiento ha dado las licencias correspondientes. Efectivamente, es una operación de mercado, supongo que habrá estado supervisada por los organismos competentes de transparencia en la Junta de Andalucía, es decir, que se ha vendido por subasta pública, tengo entendido. Pero con un matiz, introduciendo el matiz de ciudad deportiva. Es decir, que si tú vendes esos terrenos y no incluyes el matiz de que hay que hacer una ciudad deportiva, estoy convencido, me juego los dedos chicos de la mano de que se habrían presentado muchas más empresas y por tanto el precio se habría elevado. Efectivamente. Pero si introduces ese matiz, en la concurrencia, no estaría mal especificar que puedes hacer una ciudad deportiva en vez de 270 hectáreas, de 13 hectáreas como se va a hacer, o de media hectárea, porque es que al final la Unión Deportiva de Almería ha decidido hacer una ciudad deportiva en la extensión que le dé la gana. Y yo creo que eso hay que controlarlo un poco, ¿no? Porque ¿qué se va a hacer con el resto de terrenos? Claro, pero tampoco en el documento de venta se daba un plazo para que eso se desarrollara. No sabemos si lo van a hacer o si al final van a terminar haciendo apartamentos, haciendo bloques o haciendo un complejo turístico. Bueno, sí lo sabemos, pero no tenemos pruebas. El tiempo lo dirá. Oye, más cosas. Hablando un poco de Vox, tengo entendido, y creo que ha sido antes de la entrevista, o no sé si ya hemos hablado algo dentro de la entrevista, ya me lío. Por eso no me gusta hablar con el protagonista de la entrevista, porque me hago un lío. Hemos hablado un poco de lo difícil que es ser libre dentro de un partido político. Yo creo que eso era antes. Eso era antes. Bueno, pues yo estoy convencido, por eso jamás estaré en política. Y luego pues cada uno es capaz de utilizar su capacidad camaleónica para intentar ocupar sus espacios de libertad dentro de lo que un partido político le permite. Es mi visión de la política. Dentro de esto, a mí me da la impresión de que en Vox os habéis metido un poco en un lío con el tema Donald Trump, con el tema guerra de Ucrania, etcétera, etcétera. Porque a mí, y yo sé que Santiago Abascal, que es vuestro presidente, no está hablando directamente de Putin ni hablando directamente de Zelensky, pero sí está apoyando explícitamente las políticas de Donald Trump, que a mí Donald Trump me parecía cuando se presentó a las elecciones lo menos malo a lo que se podía votar, aun sabiendo que era un zumbao, porque siempre he pensado que era un zumbao. Me gustan algunas de sus políticas, pero es que antes de las elecciones no me dijo que iba a intentar obligar a Ucrania a que regalase el 20% de su territorio a otro país que le ha invadido. Y a mí me gustaría pensar que toda la gente en Vox no está muy a gusto con que Ucrania tenga que regalarle el 20% de su territorio a Putin. Mira, yo estoy contentísimo con que cese la guerra en Ucrania. ¿A costa de lo que sea? Estoy contentísimo de que no se derrame ni una gota más de ningún ucraniano o ucraniana y de ningún ruso.
ni ninguna rusa. Para mí eso es fundamental. O sea, que se haya conseguido, creo que se va a conseguir, espero que se consiga, el cese, el fin de la guerra, me parece fenomenal. Pero te repito, ¿a costa de lo que sea? Por lo pronto, fenomenal. Después, en esta vida, y menos en política internacional, en geopolítica, ni las cosas son blancas ni las cosas son negras. Es decir, Ucrania tiene una historia centenaria, Rusia tiene una idiosincrasia especial, ni Putin es malo malísimo, ni Zelensky es bueno buenísimo, ni Donald Trump es bueno buenísimo, ni Biden era malo malísimo. Es decir, todo. Hombre, a mí de los cuatro, miles lo único que no estoy de acuerdo matices. son lo de Putin. Putin sí es malo malísimo. Putin es un verdadero hijo de mala madre. Vamos a ver. Que envenena a opositores, por ejemplo. O sea, Vamos a ver, seguro que tiene, por eso te digo, ni Algo malo habrá hecho, malísimo, ni malo malísimo. Todo el mundo tiene luces y sombras. Es decir, no hay personas que son absolutamente, las habrá, pero en esta vida ni tú ni yo somos perfectos, tenemos nuestros Tú estás luces, cerca, ¿eh? Yo estoy cerca, pero no lo consigo, lo trato de conseguir. De manera que el haber conseguido la paz en una guerra me parece fenomenal. Es decir, ¿cómo se llama? Obama, antes de empezar su mandato, le dieron el Premio Nobel de la Paz y metió a Estados Unidos en no sé cuántas cientos de guerras. Mientras que Donald Trump, no sé si llega un mes de su mandato, está consiguiendo la paz. no la está consiguiendo, la está imponiendo. Genial, es que imponer la paz. Pero entonces yo te digo, si mañana Putin decide que se quiere quedar con Cataluña, que yo, por cierto, en fin, tampoco me molestaría tanto, porque políticamente ganaría mucho España, pero si mañana Putin decide que quiere quedarse con un... Es muy compleja la situación de Rusia. Pero es un ejemplo análogo. De Es Rusia, decir, de la intromisión de la OTAN. ¿Vale la en pena la política paz a internacional. cambio de regalarle un territorio español? Vamos a ver. Te lo voy a cambiar de digo. ¿Vale la pena la paz a cambio de regalarle a Marruecos Ceuta, Melilla y Canarias? Vamos a ver, no se puede. Cada es muy análogo ese ejemplo. No, cada país tiene. No tiene nada que ver. Hombre. Porque, vamos, Ceuta y Melilla son ciudades españolas antes de que se constituyera el Reino de Marruecos. Como el 20% que se va a quedar Putin si nadie mientras que Ucrania, la palabra Ucrania significa la frontera y era parte de Rusia. En un momento. Es que el problema de la historia, si queréis hablamos de historia, el problema de la historia es fijar el momento válido en aquel momento que me conviene a mí, porque Ceuta y Melilla también ha sido parte de territorios gobernados por el Islam, igual que lo ha sido Andalucía y el resto de España, salvo Asturias. Es decir, lo que está claro es que Ceuta y Melilla están en un enclave que pertenece a otro continente, que está dentro de un ámbito marroquí, y yo tengo claro... Marruecos no existía. Ámbito. De un ámbito islámico. Que están ahora mismo, que Marruecos, con la permisividad de España, está permitiendo que Ceuta y Melilla se vayan perdiendo día a día, es cierto. O sea, es cierto. Yo creo que se detectó un túnel entre Marruecos y España. Cuando te Melilla, decía, ¿no? que creo que os han metido en un lío, me refería precisamente a esto. Porque yo sé que en Vox no va a salir nadie a decir es un disparate regalarle a Rusia el 20% de Ucrania después de una invasión. No lo vais a decir nadie, pero estoy convencido de que muchos lo pensáis, porque es un disparate. Es decir, si yo también estoy a favor de la paz, bueno, pues busquemos una paz en la que Rusia se quede como estaba antes de la guerra y Ucrania también. ¿Por qué tiene que ganar Rusia esta guerra? Porque la va a ganar. Es decir, si le regalamos el 20% del territorio ucraniano, pues quiere decir que habrá ganado la guerra Rusia. Y por cierto, no estoy hablando de las consecuencias posteriores, porque si gana esta guerra, ¿qué nos impide pensar que también le va a parecer que otros territorios que también han sido soviéticos en otro momento, pues también tiene derecho a ellos? No, vamos a ver, es que no hay ningún indicio de que Rusia tenga interés en ninguna parte de España, de Cataluña, de Ceuta, de Melilla. ¿Y de Moldavia? Ni de Moldavia, ni de... ¿Y de Polonia? No, Moldavia está más unida a Rumanía. ¿Y de Letonia? ¿Hay algún indicio de alguna sospecha de que están preparando un ataque especial? Es que yo no he hablado de indicios. Yo he dicho que ha hay. invadido un país soberano y ¿por qué no va a invadir otro? Vamos a ver, son circunstancias concretas. No es tan fácil. Es que la geopolítica y la cuestión internacional no se dedica a que es que Putin un día se le fue la cabeza y va a invadir toda Europa. Ahí hay un proceso, están los acuerdos de Minsk, hay acuerdos de Yeltsin, ha pasado 2 veces en la historia.
hay una serie de acuerdos incumplidos por todas las que haya algunas de las gente, partes. que haya hay intromisiones, que haya grandes líderes que se les va la olla y deciden invadir parte de Europa, ha pasado ya varias veces. Un golpe de Estado, después se puso a Zelensky como títere de Estados Unidos. Hombre, a mí lo que me parece escandaloso ya es que se piense que Zelensky es menos demócrata que Putin. Hombre, por el amor de Dios. Que Trump, o sea, Trump es un sinvergüenza. O sea, Trump es un sinvergüenza, es un zumbao. Un zumbao con algunas ideas que coinciden con las mías, pero es un zumbao. Que Trump tenga los huevos morenos, perdóname que lo diga así, de decir que Zelensky no es demócrata porque no ha convocado elecciones. Mire usted, ¿me puede usted citar un solo país en la historia de la humanidad en la que se hayan convocado elecciones en plena guerra? Hombre, por el amor de Dios, hay que tener un poquito más de vergüenza. Y Trump no tiene ninguna vergüenza porque está mal de la cabeza. En Estados Unidos, el problema es que había que elegir entre este que está mal de la cabeza y otro que no se acuerda cómo se llama. Ese era el problema de las elecciones de Estados Unidos. Bueno, Trump está haciendo una revolución en contra de esa cultura que a mí no me gusta el término, pero que se le llama woke. Pues yo en eso estoy de acuerdo. Y entonces está haciendo una labor importantísima. Nadie es perfecto, todo tiene sus luces y sus sombras. Ostras, pero es que hay imperfecciones que cuestan muchas vidas. Pero es que en este caso está salvando vidas. No. Su actuación en Ucrania y en Rusia no está echándole gasolina al fuego, sino al revés. Está tratando de que Trump está buscando las tierras raras. Si no, esto lo sabemos todos. Esto es como lo del pediatra de Olulas. Esto es de dominio público. Me encanta ese tipo de políticos que dicen las cosas claras, porque hay otros que lo hacen. O sea, Biden tenía, a través de su hijo Hunter Biden, llevándose todos los beneficios de Ucrania, pero eso no ha salido a la luz pública. Incluso antes de irse ha hecho un indulto a favor de su hijo. Si la diferencia entre tú y yo es que yo no voy a defender nunca a Biden, pero tú te ves obligado a defender a Trump porque creo que se han metido en un lío. Pero si es que Trump está haciendo una labor, Trump, Milley, Meloni... Trump le ha robado el 20% del territorio ucraniano a los ucranianos. ¿Trump? Se lo ha robado. ¿Trump? Claro. No, perdona. Creo que la guerra ni la ha iniciado Trump. En todo caso, la va a terminar Trump injustamente porque va a regalar el 20% del territorio. Eso es un ucraniano. acuerdo que tendrán que hacer como naciones soberanas Ucrania y Rusia. Es el problema. Y ahí está interviniendo de alguna manera. Mira, yo comprendo, por ejemplo, a Trump en la parte económica, ¿eh? Yo creo que Trump está haciendo una cosa y la batalla cultural, que nos molesta mucho a nosotros, pero que nosotros haríamos lo mismo. Es decir, a mí, defender lo nuestro, hombre, nos hace falta defender lo nuestro a nosotros. Me voy a pegarle un giro último porque tenemos que terminar. Ojalá defendiéramos nosotros lo nuestro como Trump defiende lo suyo. Por ejemplo, ante Marruecos en cuanto a las importaciones de productos de cualquier tipo, pero especialmente hortofrutícolas, o por ejemplo la defensa de las fronteras. Ojalá defendiéramos nosotros las fronteras y nuestros productos y a nuestros productores como Trump defiende a los suyos. Si yo eso lo comprendo. Quiero terminar un poco hablando de otro tema que me preocupa muchísimo y es el deterioro de la seguridad ciudadana en zonas fronterizas con el Mediterráneo, por ejemplo, Almería. El episodio de los petaqueros el otro día con el coche de la Guardia Civil ardiendo, las narcolanchas continuas, el aumento de, digamos, conflictos delictivos a un nivel que aquí no estamos acostumbrados a tiroteos en las calles y los está viendo. Efectivamente, la delincuencia ha evolucionado de una manera tremenda en comparación con la que las fuerzas de seguridad estaban acostumbradas a lidiar antiguamente. Antiguamente pues estaba el típico tironero, el butronero, el que hacía. Ahora mismo están luchando contra organizaciones muchísimo más fuertes económicamente que ellos, con muchísimo más ¿Cómo podemos permitir que sean más fuertes que el Estado español económicamente? Porque el Estado español está transformándose en una narcodictadura que está permitiendo la entrada con su dejadez, con la disolución de cuerpos de élite de la Guardia Civil, que estaban encargados de controlar el tráfico de drogas y de personas, está permitiendo, con su actitud, de una manera pasiva, no digo activa, de una manera pasiva, que florezcan todas estas mafias. Por lo tanto, si el Estado está haciendo dejación de sus funciones, todos estos grupos tienen más fuerza, adquieren más fuerza, y las fuerzas de seguridad, vamos a ver, la Guardia Civil, indirectamente está siendo disuelta. Están sacándola de Navarra, del País Vasco, de Cataluña. O sea, el gobierno actual está dejando en manos de los Mossos de Escuadra las fronteras de España. Y la inmigración y el decidir sobre si una persona se queda, entra o sale de España. Es decir, se está desmembrando el Estado español en ese aspecto, estamos convirtiéndonos en una narcodictadura y esa es la razón de ser por la que yo estoy en política. Estoy en un puesto municipal en este momento luchando, aportando mi granito de arena para que la democracia con la que empezábamos hablando, la democracia que tanto trabajo ha costado
tener en España se mantenga, se mejore, pero no se disuelva por culpa de unos políticos que no les importan, que no tienen amor por la patria ni por los españoles. Sobre todo por los españoles. Yo terminaré la entrevista con esto, es decir, si hay que elegir como ministro del Interior entre Marlaska y Martín de los Reyes, yo lo tengo muy claro. Querido Martín, muchas gracias como siempre por la visita y por el rato de charla, porque siempre es un placer hablar contigo, debatir contigo, confrontar ideas contigo y disfrutar de tu valentía, porque hay cosas en las que estamos de acuerdo y cosas en las que no estamos de acuerdo, pero creo que un político se debe a la ciudadanía y tiene, fíjate la palabra que voy a utilizar, tiene la obligación de defender sus ideas en foros en los que a lo mejor el que está enfrente no esté de acuerdo. Y no todos los políticos están dispuestos a esto. Así que muchas gracias, Martín. Gracias a ti. Y ya sabes que esta es tu casa. Lo sé. Y gracias también a los amigos del Centro Comercial Torre Cárdenas, de Yelmo Cines y de Ejido Motor Almería, concesionario Fiat, Fiat Professional, Jeep, Alfa Romeo y Abarth en carretera Granada junto al cementerio, en el número 61. La semana que viene más puedo hacer este gesto, ¿no? Que a lo mejor este está mal también hecho. Hasta la semana que viene.